¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos el día de hoy será la de matemáticas, titulada Teorema de Pitágoras, problemas reales. Nuestro resumen dice lo siguiente: resolverás problemas cuadráticos usando la factorización, empleando el método de factor común en problemas geométricos. Posteriormente trabajarás con problemas de factorización utilizando el factor común en problemas reales, binomios conjugados, dos binomios con un término común y desarrollo del binomio al cuadrado, tanto en problemas geométricos como reales. El tema de solución de problemas de ecuaciones cuadráticas lo habías abordado en sesiones anteriores, pero por métodos informales y por operaciones inversas. Ahora lo trabajarás con ecuaciones de segundo grado por el método de factorización. La factorización es el proceso de presentar una expresión matemática o un número en forma de multiplicación. Recuerda que los factores son elementos de la multiplicación y el resultado se conoce como producto. La factorización descompone una expresión algebraica en factores para presentarla de una manera más simple. Se dice que un polinomio tiene un factor común cuando existe un factor que se repite en los diferentes términos, es decir, cuando una misma cantidad, ya sea número o letra, se encuentra en todos los términos del polinomio. Lo primero que vas a recordar es la diferencia que existe entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Primero, los números primos. Son aquellos números que solo se dividen entre sí mismos y la unidad, como 2, que es el único primo par, 3, 5, 7, 11, 13, 17, entre otros. Todo número natural es primo o producto de primos. Por ejemplo, el 8, que no es primo, es producto de primos, específicamente varias veces el número 2. 8 es igual a 2 por 2 por 2. El número 15 es producto del 5 y el 3. El mínimo común múltiplo es representado por sus abreviaturas MCM. El mínimo común múltiplo es el número positivo más pequeño que es múltiplo de 2 o más números. Los múltiplos de un número son los que se obtienen cuando lo multiplicas por otros números. Un múltiplo común es un número que es múltiplo a la vez de 2 o más números, es decir, es un múltiplo común a esos números. El mínimo común múltiplo es el número más pequeño de los múltiplos comunes. Por ejemplo, el múltiplo de 3 y de 2 es 6. Proseguiremos con la clase español, titulada Características de las encuestas. Nuestro resumen dice así: podrás analizar, interpretar y organizar los resultados de una encuesta en un informe. Las encuestas permiten conocer la opinión y el comportamiento de la población. Para ello, se determina una pregunta o una serie de preguntas que se aplican a varias personas para conocer tu opinión sobre un tema específico. ¿Por qué son importantes las encuestas en la sociedad? Una encuesta es un estudio que se realiza a una población o a un pequeño grupo que representa a toda la población, al que se le conoce como muestra poblacional. De hecho, es una técnica de investigación para obtener información estadística y se usa ampliamente en varias disciplinas y áreas de estudio. Por ejemplo, en el ámbito de la mercadotecnia, su aplicación suele tener gran demanda entre los publicistas, que con frecuencia recurren a encuestas para averiguar, para diseñar o adecuar mejor una campaña publicitaria. Es importante porque nos ayuda a recabar información sobre un tema y a tomar decisiones a partir del resultado obtenido. Por ejemplo, si quieres saber por qué un negocio va mal o un producto no se vende, se realiza una encuesta a un grupo de personas para conocer su punto de vista y a partir de la información que proporcionen, plantear estrategias que ayuden a mejorarlo. En ocasiones, la población muestra, es decir, la que será interrogada, puede ser elegida al azar o puede elegirse tomando en cuenta ciertos criterios, como su pertenencia a un grupo, a cierta región, incluso su conocimiento acerca de algunos temas particulares. Como dije, las encuestas son una herramienta que se utilizan para casi todas las áreas del conocimiento, por lo que se llevan a cabo constantemente y utilizan procedimientos estandarizados. Esto quiere decir que llevan normas, modelos o patrones que deben de seguir con el fin de que los resultados que se obtengan sean confiables y fáciles de contar. Entre las características principales de las encuestas puedes mencionar las siguientes: focalización de un tema. Para realizar una encuesta se necesita primero saber de qué tema se quiere hablar y qué se quiere saber sobre él. Los temas son diversos. Puede hablarse de un producto o un servicio hasta enfocarse en política, educación, cine o deportes. Se pueden realizar encuestas sobre cualquier asunto. Una vez focalizado el tema, es necesario centrar las preguntas en él y evitar las preguntas no pertinentes al tema. Si se están haciendo preguntas sobre el servicio, se debe evitar plantear preguntas sobre otros temas, ya que esto dará información innecesaria y se corre peligro de perder la atención del encuestado. Otra característica son las preguntas. Las encuestas están conformadas por una serie de preguntas dirigidas a un pequeño grupo específico de personas. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708.
Continuaremos con la clase de química, titulada ¿Cuál es el impacto de los metales en el ambiente? Nuestro resumen dice lo siguiente. Podrás identificar en tu comunidad aquellos productos elaborados con diferentes metales, como el cobre, aluminio, plomo, hierro, con el fin de tomar decisiones para promover su rechazo, reducción, reuso y reciclado. Aprender a respetar y valorar el medio ambiente con el fin de que perdure para otras generaciones, por medio de la participación de la comunidad con acciones que promuevan su cuidado y conservación, es una de las funciones de la ciencia química. Con base en la información que se te presenta, podrás proponer alternativas para el uso moderado de los metales que ocupas en la vida cotidiana. Realizarás un análisis en tu entorno e indagarás sobre el impacto que tienen los metales en el desarrollo de la comunidad y del propio país. La importancia de los metales en la vida diaria es evidente. Se requiere asumir la responsabilidad del consumo de los productos elaborados con estos materiales, así como su desecho. Respecto a este, es necesario tomar medidas adecuadas y evitar tanto la contaminación ambiental como los efectos nocivos a la salud. Debes hacer conciencia de este problema e implementar acciones para tener un mundo mejor con una mayor calidad de vida. Piensa en todos los objetos metálicos con los que te relacionas en la vida diaria. Hay metales que son tóxicos. Por ejemplo, las pilas que se tiran a la basura contienen mercurio y cadmio. Estos metales, al entrar en contacto con el agua y el suelo, los contaminan. En consecuencia, muchos animales sufren efectos tóxicos, mueren con el tiempo y sus crías presentan malformaciones. La química es de suma importancia para ayudar a disminuir el impacto ambiental de los desechos. Es importante fomentar una cultura científica basada en las mejoras de una sociedad en constante cambio, por los avances tecnológicos que se producen día a día. Lo que debes practicar y tener presente son las 4 Rs. Rechazo. Significa evitar la adquisición y el uso de ciertos materiales, el material utilizado o su aplicación excesiva en algunos productos. Por ejemplo, se gasta material en envolturas y empaques que podrían evitarse. Reducción. Una vez que tomas conciencia de la importancia del uso racionalmente de los materiales metálicos, puedes indagar sobre la disminución en el consumo de productos derivados de ellos. El reuso. La conciencia, el ingenio y la creatividad son indispensables para volver a usar materiales y objetos que de otra forma irán directamente a aumentar toneladas de basura que se produce. Y el reciclaje. El reciclaje de los metales se ha convertido en una actividad industrial muy importante para la conservación de los recursos y para la economía de muchas sociedades. Los procesos físicos para lograrlo no son muy complejos y generalmente se basan en fundir los metales para volverlos a moldear. Continuaremos con la clase de formación cívica y ética, titulada La adolescencia y la historia. Nuestro resumen dice lo siguiente. Aprenderás que la adolescencia es una importante etapa de la vida, aunque no siempre ha sido así. Verás que a lo largo de la historia y en las distintas sociedades se ha tenido una visión distinta de lo que piensas ahora sobre la adolescencia. Esto te permitirá reconocer qué es lo que se llama desarrollo integral de las y los adolescentes, desde una perspectiva de tus derechos. Actualmente se sabe que en la adolescencia se requiere de varias condiciones para lograr un desarrollo integral. Entre ellas está el apoyo y comprensión de los adultos. Pero no solo esto. ¿Cómo sería tu vida si no pudieras ejercer tu derecho a la educación? ¿Sabes que en alguna época niñas, niños, jóvenes y adultos debían trabajar jornadas de más de 12 horas? Seguramente te han platicado que en tiempos pasados la forma de vida era diferente a la de la actualidad, pero especialmente lo era para quienes transitaban de la infancia a la juventud. Aun cuando siempre se ha considerado a la infancia como una etapa en la que se depende de los adultos, esa idea ha cambiado significativamente. Pero lo que más ha cambiado es la idea sobre la forma como se transita de la niñez a la adultez. En la antigüedad greco-romana, los mancebos eran una especie de sirvientes menores, dada su condición de haber dejado de ser pequeños, pero aún no ser adultos. Estaban obligados a trabajar como ayudantes en la casa o en las tareas de aprendizaje de los oficios. Algunos mancebos pasaron a la historia como ayudantes de personajes famosos, como el Lazarillo de Homero, quien lo guió en sus años de vejez. Durante la Edad Media, las familias de los siervos incorporaban a sus hijos en la ayuda de los labores agrícolas y los niños se iniciaban en las tareas que serían las que realizarían a lo largo de toda su vida, con la pequeña diferencia de recibir tareas de acuerdo con su fuerza física. Recuerda que, en esta época, al pertenecer a un feudo, se tenía relativa seguridad en el respeto al producto del trabajo, pero la educación era responsabilidad de la familia. No había escuelas como ahora, los únicos que estudiaban eran los monjes en los conventos. Los principales aprendizajes de niños y jóvenes eran las labores a las que se dedicarían el resto de su vida, lo que hacía que el paso de la niñez a la adultez no se distinguiera notablemente. En el caso de las mujeres, el paso a la adultez estaba marcado principalmente por la maternidad. Un día cuidaban a sus hermanos menores y unos meses después ya eran responsables de un hijo propio. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología, titulada Mi mejor alternativa, nuestro resumen. Dice así: el propósito es que selecciones de manera informada una solución técnica. Como recordarás, en la sesión anterior se mencionó que la primera fase para desarrollar un proyecto es la identificación de un problema. Continuarás desarrollando dicho proyecto de innovación,
La problemática que se planteó fue el deterioro del medio ambiente, y ese es el problema que continuará revisando. Lamentablemente, con el aumento de la población, se generan problemas de todo tipo. Para identificar un problema en tecnología, partes de experiencias, saberes previos o acontecimientos para identificar cuál es la causa que te impide satisfacer una necesidad o interés. Además, cuando se presentan problemas, el ser humano busca solucionarlos de alguna manera. Para ello, se plantean diversas alternativas, con la finalidad de resolver un problema y dar solución a este. Piensa y propone alternativas. Lo que te lleva al siguiente paso del proyecto, análisis de las alternativas de solución. Para que sea más claro, define primero qué es una alternativa. Una alternativa es una opción que se puede elegir entre otras diferentes. Entonces, ¿hay un límite? ¿Puedo considerar muchas opciones? No hay un límite, siempre y cuando sean alcanzables. Identificar las oportunidades de un alto valor y determinar la viabilidad de convertirlas en realidad. Priorizar y delimitar el problema atendiendo lo urgente, y las ideas potenciales y oportunidades experimentan un riguroso proceso de selección. Las ideas nuevas son discutidas, probadas y evaluadas. Pero, ¿cómo comienzas a desarrollar las alternativas? Primero hay que identificar las necesidades y cuál es el problema. Proponer alternativas, la creatividad y valoración de ideas son esenciales. Tomar los riesgos necesarios, equilibrar tiempos y analizar ventajas y desventajas de las posibles soluciones. Pensar en la funcionalidad y la organización del plan. Si jerarquizas correctamente las alternativas de acuerdo con tu posibilidad de elaboración, funcionalidad y costo-beneficio, te ayudará a elegir la más eficiente en un contexto específico. Primero, debes saber cuál es la necesidad o interés para poder identificar. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde buscarías información? ¿A qué idea llegaste? ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles fueron los resultados? Con esto evalúa si las alternativas que usaste fueron las correctas. Toma notas y apuntes conforme avances. Todos los conceptos se te irán aclarando. Otra forma de apoyar la toma de decisiones en el proceso de análisis de alternativas es la realización de un inventario de problemas. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.